Hola a todos y bienvenidos al Hombre del Tenis, vuestro canal de actualidad e información sobre el circuito ATP. Vamos con este top 3 de jugadores de San Diego 2022, lo que vendrían a ser las conclusiones de este torneo de San Diego. Y qué decir, de los dos torneos que había en la semana pasada, pues era el más flojo, o al menos para mí así lo era, el que tenía menos jugadores interesantes, pero aún así vamos a rescatar algunas cosas. Antes de ir con los jugadores, eso sí, recordaros que si el contenido os gusta, a mí me ayuda muchísimo que le deis pulgar arriba y que os suscribáis para que el tenis pueda llegar a más gente. Dicho esto, vamos con este top 3 de jugadores de San Diego 2022. Y vamos allá, sin mucho más que decir, vamos a ir con el tercer jugador, con lo que para mí sería el bronce del torneo. Y es un jugador, bueno, lo pongo y os lo explico. Para mí, el tercer mejor jugador de este torneo ha sido O'Connell. O'Connell, que es prácticamente un desconocido para lo que es el circuito ATP, porque es un jugador que está en el top 130 australiano. Y vamos a hacer un poco el repaso de lo que ha hecho durante el torneo. Llega en primera ronda, gana a Jason Kubler, que es compatriota suyo. Le gana, es verdad que Kubler se retira, pero bueno, pasa de ronda, le gana. En segunda ronda gana Wolf, lo cual esto sí que no debería haber pasado. Wolf es mejor tenista, es un tenista joven, debería estar por encima de O'Connell y le gana. En cuartos de final, aquí viene la gran sorpresa y seguramente por lo que O'Connell está en este número 3. Y es que gana Jenson Brooksby. Se carga al americano. De hecho, en el camino se enfrenta a tres americanos y se carga a dos de ellos. Uno es Wolf y el segundo es Brooksby. Y esto ya no es una cosa que digas, puede sorprender un poco, podía pasar. Esto es algo que no debería pasar. O sea, aquí el nivel de O'Connell es muy superior al que se podía esperar de un jugador de su categoría. Y se plantó en unas semifinales contra Nakashima y aquí ya sí que cayó, aquí ya sí que perdió. Pero para mí el torneo del australiano es muy sorprendente. Es un jugador que para mí debería haber caído en primera ronda y sin embargo se planta en semifinales del torneo. Creo que puede estar muy contento con lo que ha hecho en este torneo de San Diego. El segundo jugador, el segundo mejor para mí durante este torneo, ha sido Nakashima. Nakashima, que es quien ha ganado el torneo, se ha alzado con el título, por fin. El año pasado, y no me quiero equivocar porque lo digo de memoria, pero el año pasado disputó las finales de Atlanta y Los Cabos en 2021 y las perdió las dos. Así que esta era su tercera final ATP y ha sido en la vencida, digamos. Ha sido el partido en el que se alza con su primer título. ¿Por qué está en segunda posición y no en primera si ha ganado el torneo? Porque creo que no ha tenido enfrentamientos demasiado difíciles. Si le pasamos el torneo en Nakashima, se enfrenta en primera ronda contra Svajta, el americano. En segunda ronda contra Kudla. Tercera ronda contra Galan. Partido muy disputado y en el que estuvo a punto de perder Nakashima. Después en semifinales, como hemos dicho, contra O'Connell. Y en la final se enfrenta a Marcos Girón. Por lo tanto, no hay ningún jugador de cuántos partidos ha jugado, uno, dos, tres, cuatro, ha jugado 5 partidos, pues de los 5, en todos para mí era favorito Nakashima, por lo tanto no ha hecho algo que fuese espectacular. Está en el segundo puesto, pues porque es cierto, ha ganado todos los partidos y se ha alzado con el título, eso tiene un valor, además es su primer título ATP, con lo que eso conlleva, ¿no? Siempre es difícil llevarte tu primer título y habrá que ver qué pasa ahora con Nakashima a partir de la semana que viene, si esto le da confianza o no. Pero no se ha enfrentado a nadie. Ha tenido un torneo bastante fácil. El sorteo le ha beneficiado. No se ha enfrentado a ninguno de los dos monstruos que habían en el torneo. Monstruos me refiero, para mí los jugadores que destacaban, pues que eran Evans y Brooksby. Ninguno de los dos han estado en el camino de Nakashima. Y vamos con el último jugador, el que para mí, el que ha sido más sorpresa para mí en este torneo, el que se merece el puesto número 1 es Marcos Girón, el estadounidense que llega a la final y vamos a ver un poco el recorrido que ha tenido hasta llegar a esa final. Era su primera final ATP
y la ha perdido. Espero que esto no le afecte demasiado en los próximos torneos. Debería ser al contrario, debería darle confianza y pensar que ha podido llegar a una final. Pensemos que es un jugador que ya tiene 29 años, es su primera final. Y esto debería ser un poco punto de inflexión también. Es decir, puedo llegar a finales ATP, puedo optar a los títulos. Hasta ahora no había sido así. Y como digo, vamos a ver un poco el camino que ha tenido. La primera ronda la saltó por ser número 3 de cabeza de serie. En segunda ronda, lo que serían octavos de final, ganó a Echeverry. Siguiente ronda ganó a Duckworth. Y después llegamos a unas semifinales, que para mí esto es por lo que Girón está en este número 1. Y es que se cargó al primer cabeza de serie del torneo, se cargó a Daniel Evans en un partido que para mí es sorprendente que Girón pues gane a Evans. Esa es la realidad, no me lo esperaba en absoluto. Después es cierto que en la final pues pierde 2-0, pero el torneo creo que es muy completo. O sea, su primera final ATP y dejando por el camino a jugadores, no te diré que todos son muy buenos, pero sí que Daniel Evans sí que era lo mejor que había en el torneo. Y luego un Echeverry que, bueno, creo que el camino de Nakashima era más fácil y por eso lo relego a la segunda posición y en cambio Marcos Girón lo ponemos en primera. Si os tengo que hacer un resumen del torneo, pues os tengo que ser sincero. A mí el torneo de Metz me ha gustado bastante más que este torneo de San Diego. También es verdad, y esto claro es cierto, que no es lo mismo ver los partidos en directo que verlos en diferido. Yo no tengo problema en ver partidos en diferido, muchas veces es así, pero es bastante más complicado cuando los partidos son de madrugada. Es complicado seguir un torneo cuando los horarios son contrarios completamente a los que tú tienes. Y entre que el plantel no era demasiado bueno, no había ningún tenista que me llamase demasiado la atención en este torneo, y que los horarios no acompañaban, se ha juntado todo. Bueno, y que en el torneo de Metz sí que había. Todo esto sí que se cumplía: horarios, jugadores. Era. No sé, para mí ha hecho un torneo un poquito flojo en ese sentido. Yo creo que para la mayoría, ¿no? Si habéis visto los partidos, el torneo y los jugadores que había, pues sí, me hacía ilusión ver, por ejemplo, a Galán, eso es verdad. Luego los jugadores españoles cayeron bastante rápido. Verdasco cayó en primera ronda, su primer partido, y Martínez también. Pedro Martínez también cayó, jugó la primera ronda que jugó, fue octavos y ahí cayó. Por lo tanto, es un torneo un poco descafeinado para mí. Que una final ATP sea una final Nakashima-Girón, ¿qué queréis que os diga? A mí no me despierta mucho entusiasmo, es la realidad. En fin, lo voy a ir dejando por aquí. No sé cómo habéis visto vosotros el torneo y si creéis que estos jugadores son los que merecían estar en este podio. Sea como sea, dejad un comentario, lo comentamos y nos vemos en el próximo vídeo.